Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Mi nombre es Bethany. Tengo 27 años. Mi vida es difícil. Mi madre está enferma y necesita cuidados especiales. Y esos cuidados cuestan mucho dinero. Trabajo 2 empleos todos los días para ganar dinero. Siempre estoy muy cansada. La vida es una lucha. Una noche, mi amiga me llevó a una fiesta. Era una fiesta muy grande en una casa hermosa. Todas las personas allí eran adineradas. Entonces vi al señor Ronald Harper. Vestía un traje oscuro y costoso. Me observó por largo rato. No entendía por qué un hombre como él me miraría a mí. Al terminar la fiesta, ya era tarde y estaba lloviendo. El señor Ronald se acercó a mí y preguntó: ¿Necesitas que te lleve a casa? Me sorprendí mucho. Tenía un auto lujoso. Respondí: sí, porque necesitaba llegar a casa y llovía fuerte. En su auto preguntó: ¿tienes hambre? Me llevó a un restaurante muy elegante. Estaba nerviosa sentada con él. No hablaba mucho, pero me observaba. Después de comer, me miró con frialdad. Bethany, veo que tu vida es dura. Soy un hombre rico. No tengo familia. A veces deseo tener a alguien conmigo. Puedo darte dinero, mucho dinero. Puedo cuidarte. Ya no tendrás que trabajar en 2 empleos. Tu madre podrá recibir la mejor atención. ¿Aceptarías mi ayuda? Sus palabras me impactaron. Mi mente me decía que no estaba bien, que era raro, pero pensé en mi madre, en mi vida difícil y en las deudas. Lo miré. No sonrió, solo esperó. Me ofrecía una nueva vida. Se sentía como un sueño, pero también muy peligroso. Era una vida con un hombre rico que no conocía. Debía darle una respuesta. Dije que sí. Acepté su oferta. Mi vida cambió muy rápido. Un día trabajaba 2 empleos. Al siguiente, estaba en su mundo, lleno de dinero y lujo. Tenía un avión privado. Viajábamos a diferentes países. Nos hospedábamos en hoteles grandes y hermosos. Me compró muchas cosas: ropa bonita, zapatos caros, joyas de oro y diamantes. Mi nuevo hogar era una casa enorme. El señor Ronald me explicó las reglas de esa nueva vida. Quiero compañía, Bethany. No amor. Sé leal conmigo. No me preguntes sobre mis negocios. Mi trabajo no es para que lo conozcas. Entonces me entregó un documento, un contrato. Decía que viviría con él como su compañía y recibiría una gran suma de dinero cada mes. También decía que no debía hablar de nuestra vida con nadie. Firmé el contrato. Me sentí extraña, como si me vendiera. Me dije que era por mi madre, por su salud, por una vida mejor para ambas. Era solo por el dinero, no por amor. Vivir con el señor Ronald no fue fácil.
Era reservado, pocas emociones. A veces era amable. Empecé a sentir algo por él, pero no amor. Era diferente, un hombre misterioso, rico y poderoso, con quien vivía, pero que en realidad no conocía. La casa era hermosa, pero se sentía como una prisión. Tenía todo, pero no me sentía libre. Mi corazón latía fuerte cuando estaba cerca. Un día fui a su estudio y vi una foto en su escritorio. Una mujer muy hermosa. ¿Quién es esa mujer?, me pregunté. ¿Será su hermana? Él me había dicho que no tenía familia aquí. Nunca habló de su pasado. Decidí preguntárselo. Señor Ronald, dije, ¿quién es esa mujer en la foto de su estudio? Se detuvo, me miró con frialdad y dijo, no es nada. Es una foto vieja, no es importante. La guardó rápidamente y no quería que la viera ni preguntara. Eso me pareció extraño. ¿Por qué la ocultó tan rápido? También había una ama de llaves, la señora Conway, una mujer mayor que trabajaba con él desde hace años. Un día estábamos solas en la cocina. Me miró y habló en voz baja. Señorita Bethany, tenga cuidado en esta casa. El señor Ronald tiene muchos secretos. Lo que ve o escucha a veces no es verdad. Solo tenga cuidado. Eso me asustó. ¿Qué escondía de mí? Esa noche, él se acercó con seriedad. Bethany, dijo, tengo algo importante que pedirte. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué? Pregunté. Necesito casarme, dijo. ¿Casarme contigo? Pero dijiste que... Empecé, pero me interrumpió. No es un matrimonio real, Bethany. No es por amor, es por negocios. Necesito una esposa en papel para un nuevo trato que beneficiará mucho a mi empresa. Nada cambiará entre nosotros. Seguirás viviendo aquí, seguiré dándote dinero. Serás mi esposa solo de nombre. ¿Lo harías por mí? ¿Por nosotros? Un matrimonio sin amor, solo por negocios. Fue raro, pero dije que sí. La boda fue muy pequeña, solo nosotros, un abogado y la señora Conway. Llevé un vestido blanco bonito, pero no me sentí novia. Me sentí atada por otro contrato. Ese día me convertí en la señora Harper. Después de ese matrimonio de conveniencia, me convertí en su esposa legalmente. Asistía a eventos con él. La gente veía a la joven esposa y al hombre de negocios rico. Trataba de parecer feliz, pero por dentro me sentía vacía y triste. No era mi vida real, era su esposa de papel, y eso me hacía sentir sola. Un día llevé el almuerzo a su oficina. Al llegar, escuché una llamada fuerte. Una mujer gritaba. Me lo prometió a mí. Me casaría con ella. Era una mujer muy enojada. Me detuve. ¿Quién era esa mujer que reclamaba a Ronald?
Cuando me vio, su rostro se puso rojo. Apuntó con el dedo. Tú arruinaste mi vida. Estuvo conmigo años y me prometió matrimonio. Pero tú apareciste y lo tomaste todo. Ella era Nancy, su pareja anterior. Él me había dicho que nuestro matrimonio era solo por negocios, pero a esa mujer le había prometido amor verdadero. Me dolió. Me fui a casa. Cuando Ronald llegó, no mencionó nada. Actuó como si no pasara nada. Luego vi su teléfono, mensajes de otras mujeres. Pienso en ti, llámame. ¿Tenía otras mujeres incluso después del matrimonio? Me sentí perdida y muy triste. ¿Qué más ocultaba? Ya no podía vivir así. Quería saber sus secretos. Contraté a un investigador privado. Le di mucho dinero, el que él me dio. Quería conocer su negocio y su pasado. El investigador me contó muchas cosas malas, que su dinero venía de negocios oscuros, no legales. Usaba empresas para ocultar fondos, nombres falsos y mujeres para encubrir sus tratos. Además, descubrí que mi matrimonio, aunque solo era de fachada, legalmente convirtió una de sus grandes empresas en mía. Según el contrato, él no podía recuperar esa empresa sin mi permiso. Su dinero estaba sucio, me usaba, no quería mi poder, pero cometió un gran error. Me lo dio. Él desconocía que yo sabía la verdad. Ya no tenía miedo. Decidí jugar su juego. En público, era la esposa perfecta. Lo acompañaba con elegancia. Él pensaba que era lo que quería. Pero en privado, yo trabajaba. Estudiaba sus negocios, su plan. Contraté gente para comprender los papeles y armar una estrategia. No era una esposa ignorante. Estaba planeando mi escape. Un año pasó. Fue el día de nuestro aniversario. Un año del matrimonio de papel. Ronald llegó a casa y dijo: «¡Feliz aniversario, Bethany!». Lo miré sin temor. «Ronald», dije, usando su nombre de pila. Lo sorprendí. «Lo sé», dije. «¿Qué sabes?», preguntó. «Sé sobre Nancy», respondí. «Sobre las otras mujeres. Sé de tus negocios sucios. Sé de la empresa que pusiste a mi nombre al casarnos. La ley dice que es mía». Se irritó mucho. «¿Cómo sabes eso?», gritó. Saqué unos papeles y los puse sobre la mesa. «Estos son los papeles del divorcio», dije. «Te dejo y me quedo con la empresa». Él gritó: «No puedes hacer esto. Sin ti no soy nada. Te di todo». «Me diste dinero», respondí. «Y con ese dinero aprendí. Conocí tu negocio y tu poder. Pensaste que era la esposa callada e ignorante, pero no lo soy. Sabía que no podía ganar sin mostrar que la ley me respaldaba. No dije más. Me di la vuelta y salí de esa casa.
No llevé ropa ni joyas. Dejé todo lo que él me dio. Era libre de su control. La empresa era mía y yo era finalmente libre, poderosa y rica. Fue el último día de mi vida con él y el primero de mi nueva vida. Si alguien intenta usarte, aún puedes volverte fuerte aprendiendo, manteniéndote serena y creyendo en ti misma. Puedes tomar el control de tu vida. No tienes que quedarte en una mala situación. Puedes comenzar de nuevo y construir una vida mejor. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete.